Bienvenidos a Cinema 20.1. Este programa, la verdad es que es con un personaje verdaderamente insólito, un personaje de verdad inaprensible, que en la media hora que dure este programa veo muy difícil que podamos tratar de abarcar mínimamente cualquiera de sus facetas. Él lo mismo fue bailarín, es actor, mimo, director cinematográfico, guionista, productor, es decir, todo lo que tiene que ver con el medio del espectáculo, como le podríamos llamar, forma parte de su quehacer y ha sido un personaje que además es una especie, yo lo digo de esa manera, como ave de tempestades, que concita lo mismo el odio que el amor más profundos. Así que él es, por supuesto, Alfonso Arau, un director mítico, probablemente un actor mítico de películas claves para nuestro cine, como En este pueblo no hay ladrones, como Tívoli, por mencionar solamente un par de títulos, y de cintas claves como director, como Agua para Chocolate, que quizás sea el título, digo, que cualquiera que nos esté viendo conozca, más muchas otras películas importantes como Calzón sin Inspector, El Águila Descalza, una carrera en Hollywood, una carrera en Europa, en fin, digo, un personaje realmente insólito. Así que estoy seguro que esta charla, lo que sea que dure, va a ser enormemente disfrutable. Vamos a platicar con él. Maestro Arau, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Quisiera arrancar justo pensando, brincándome un poco como esta primera etapa de bailarín, actor que comienza más bien como bailarín y actor en las películas, que llega a protagonizarlas a partir de Caras Nuevas. Una carrera que arranca en el cine en el año 51 y que sin embargo, hacia finales de los 60, decide dar un giro y convertirse en director cinematográfico. ¿Por qué? ¿Qué lo lleva a eso? Siempre quise ser director. Ajá. Todo el tiempo. Lo que pasa es que en los primeros años de mi carrera no se podía, estaban cerradas las puertas del sindicato de directores y no te dejaban entrar, ¿no? Incluso Caras Nuevas, que fue mi primera película, yo quería dirigirla, pero no me dejaron. Ok. Entonces fue hasta cuando vino Echeverría y cuando vino en los 70s, que abrieron de nuevo las puertas. Entonces fue cuando yo entré a dirigir en El Águila Descalza, ¿no? Poco tiempo antes de hacer El Águila Descalza, hay un personaje que me parece que es muy clave en su carrera, tanto como director posteriormente como actor, que es Sam Peckinpah, el director con el que hace La Pandilla Salvaje. Cuéntenos un poco, ¿qué le enseña a alguien como fundamental en la historia del cine mundial como Peckinpah? Sam Peckinpah vino a México en el 68. Yo estaba a punto de dirigir Mojado Power, ¿era? No, El Águila Descalza. El Águila Descalza. Y entonces me entrevistó mi agente, Lonka Becker, me mandó con él para que me entrevistara como actor. Pero él se enteró que yo era un potencial nuevo director, que estaba a punto de dirigir mi primera película. Y entonces, bueno, y me contrató para La Pandilla Salvaje, que es The Wild Bunch, que es un clásico. Es un clásico. No más, así. No más. Y entonces me contrató, y mi contrato era de 4 semanas. y él me retuvo ahí 14 semanas, ¿no? Porque me adoptó. Ajá. Le pareció que yo era un director joven y se le antojó convertirse en mi maestro, ¿no? ¿Y usted iba todos los días al rodaje aunque no te hubiera llamado como actor? No, yo casi todos los días tenía rodaje, pero cuando no, pues estaba ahí en el rodaje, ¿no? Porque estábamos en un pueblo en Parras, Coahuila, ahí en medio de la nada, ¿no? Y entonces él me empezó a enseñar cine, ¿no? Y yo en ese momento, joven, inexperto y tonto, yo quería regresar rápido para hacer mi película, ¿no? A mí qué me importaba. Y después, mucho después me di cuenta de lo que significó en mi carrera todas las enseñanzas que él me dio, ¿no? ¿Cómo qué? Una de ellas. ¿Cómo qué te diré? Un día me dijo, ¿qué opinas del cliché? Y entonces dije, pues que hay que huir, ¿no? De él, ¿no? Dice, no, estás equivocado. ¿Cómo? El cliché hay que amarlo. Y dije, ahora sí estoy confundido. Dice, no, mira, el cliché es como, es algo que el público está se identifica inmediatamente con el cliché, ¿no? Es como un río subterráneo, me dijo en sus palabras, que lleva toda la experiencia de la especie. Entonces,
Ah, caray, dije, ¿no? Entonces dice, la gente se identifica. Dice, ¿qué cosa es el cine si no es una colección de clichés? Dice, en todas las películas hay un matrimonio, hay un nacimiento de un niño, hay un funeral, hay una carrera de coches, hay una persecución, hay una escena de cama, un amor platónico. En todas son más clichés. Dije, caray, entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, entonces, me dice, la labor del director de cine es primero amar al cliché, después trabajar contra el cliché y hacer el cliché de tal manera que nunca lo haya hecho de esa manera nadie. Esa es la creatividad de un director de cine. Ya te imaginarás qué consejo, ¿no? Claro, qué maravilla. No, además, alguien que haciendo esa película estaba revolucionando la manera de filmar la violencia. Mira, por ejemplo, la violencia, ¿no? La violencia, que él fuese el amo. Entonces, el cliché era matar al tipo y que se caiga, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue tomar todas las escenas con dos cámaras, una con la velocidad normal y otra con cámara lenta, ¿no? Y después combinaba, entonces mataban al tipo y volaba en cámara real y después en cámara lenta se caía y después pegaban y esta combinación fue para hacer el cliché totalmente distinto. Eso lo han copiado después de él. Todos. Pero él fue el primero que lo hizo. En El Águila Descalza, pensando justamente en este asunto del cliché, recordando la película, encuentro un humor que era muy inédito en el cine mexicano, en su primera película. Un humor no solamente iconoclasta, sino un humor casi surrealista, muy cercano a lo poético, muy sofisticado, digamos, para el tipo de humor que veíamos en las películas de Joaquín Pardavé o en las películas de cualquier otro cómico como Cantinflas, etcétera. Hay la vuelta también a este mundo del cliché, me imagino, en una película sí, como pero La en Descalza. ese tiempo no estaba yo consciente de eso. Pero usted había estudiado también Pero la historia de la lo que comedia pasa en el es cine, acuérdate ¿no? que mi formación en el cine, cuando yo empecé en el teatro, que fue en el Ballet Chapultepec como bailarín clásico, entonces ahí me metí en el arte. Entonces yo quería hacer cine, quería ser director de cine, pero no había escuela de cine en ese tiempo, no estaba el CUEC, no estaba el CUS, no estaba nada. Claro. Entonces un amigo mío, gran cineasta que se llamó Julio Pliego, tan generoso, él era en ese entonces el jefe el editor en jefe o el jefe de la Cinemateca de Televisa, que se llamaba Televicentro en ese entonces. Y él entraba todos los días a las 9 a trabajar. Entonces, durante 2 años, él vino una hora antes. Entraba a las 8, de 8 a 9, él me empezó a enseñar cine. Y entonces me dijo, ¿qué tipo de cine quieres hacer? Y en ese momento yo venía de hacer el cómico, ¿no? Y pues cine cómico, ¿no? Entonces me empezó a ver con ficha y en orden, todo Chaplin, todo Keaton, todo Harold Lloyd, El Gordo y el Flaco, todo Laurel Hardy, todos los hermanos Marx, etcétera. Entonces mis grandes maestros fueron los grandes cómicos ingleses del cine mudo, ¿no? Sus películas. Y sus películas. Entonces esa es mi gran influencia. Después hay otra influencia muy grande con los directores italianos, ¿no? El neorrealismo. El neorrealismo. ¿Sí? ¿Por qué? Eso lo veo, es decir, si pienso en Un paseo por las nubes, que es una película muy posterior, que es, bueno, que parte de una película de Blasetti, pero ¿siente que el neorrealismo está desde esas primeras películas suyas? Yo creo que estaba a nivel... inconsciente de espectador. Inconsciente, sí, absolutamente. Son mis influencias, ¿no? Aunque ahora sí lo pienso, en estas películas de los 80s, Mojado Power, Chido One, hay mucho de neorrealismo. Hay muchísimo neorrealismo y luego el género, ¿no? Que es la farsa política, que es lo que a mí realmente me encanta, ¿no? Mis películas más caras, más queridas, son Calzón sin Inspector, Tívoli, El Rincón de las Vírgenes, etcétera, ¿no? En Calzón sin Inspector, que es su segunda película como director, pienso en esto que usted ha citado alguna vez, que a partir de los principios del cine formulados por José Revueltas, que también fue su amigo, ¿no? Hablaba justamente de 3 niveles de lectura, ¿no? Y si pienso en Calzón sin, pienso en el cómic de Ríos, por supuesto, ¿no? En el personaje de los supermachos, tan icónico,
pero también está ahí el inspector de Gogol, ¿no? Es decir, ahí hay una mezcla de dos mundos que parecen una antítesis que tienen y están ahí. que tienen como un denominador que es su universalidad, ¿no? Hablaba Revueltas justo, que es algo que usted ha seguido, de estos 3 niveles de lectura. ¿Por qué no nos cuenta un poco eso? Los 3 niveles de lectura que toda obra de arte debería tener. Que fue lo que me enseñó José Revueltas. Ajá. Él me dijo que que toda obra de arte, en todas las artes, para convertirse en clásico y permanecer para siempre, tenía que tener 3 niveles de lectura. El primero, me decía, es para la masa, para las masas, ¿no? El cine es absolutamente para las masas. O sea, comercial, digamos. Entonces, entonces yo todas estas enseñanzas las trasladé al cine. Para mí significaba que esta primera lectura tenía que tener toda una escena de persecución, una escena de cama, etcétera, etcétera, ¿no? Los clichés. Todos los clichés, precisamente. Y que o sea, todo lo que conformaba una película de las que llaman comerciales. Todo ese primer nivel. El segundo nivel, yuxtapuesto, con una lasaña. Es una buena imagen. Con una lasaña. El segundo nivel, decía, era por le conocer, lo decía en francés, para el conocedor, ¿no? Entonces, traducido al cine, la película tenía que tener en esta lectura todo lo que conforma una película de las que llaman de arte. Okay. Una película de arte. Entonces ya tenemos una película comercial y una de arte. Y la tercera, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y la tercera lectura al mismo tiempo es, decía él, para el iniciado. ¿Qué cosa es el iniciado? El iniciado es aquel que sabe de lo oculto, de lo metafísico, de ese mundo oculto, ¿no? Y que tiene que ver con la religión y con las etcétera, etcétera, ¿no? ¿En qué película suya cree que lo logró? En Cómo hago para chocolate, definitivamente. Ok, vamos a ese es el realismo mágico. Ajá. Esa tercera lectura para mí fue el realismo mágico que ya estuvo muy consciente en mis películas. O sea, esa es la lectura del iniciado. Del iniciado, sí. Ok, vamos a platicar más de Cómo hago para chocolate. Vamos a hacer un corte. Ya llevamos la mitad del programa, lo siento mucho, pero bueno, es que platicar con Alfonso Arau puede derivar hacia un montón de cosas fascinantes todas. Así que vamos a un corte y regresamos aquí a Cinema 20.1. Volvemos a Cinema 20.1 a seguir platicando con el maestro Alfonso Arau. Maestro es una palabra que quizás parece que ocupo mucho, pero en realidad no. Si se dan cuenta, en este programa le decimos maestro a quien consideramos justamente así, y el caso de el señor Arau me parece que obvio. Estábamos en Cómo hago para chocolate, que es la película donde dice que él logra justamente como estos 3 niveles de lectura. ¿Se esperaba a partir, digamos, como de esa decisión consciente de, bueno, voy a hacer una película diseñada para que llegue a muchas capas? Para que sea clásica y para que permanezca. Pero ¿se lo visualizó de esa manera? Absolutamente. ¿De verdad? De verdad. O sea, ¿se imaginaba que iba a tener el éxito que tuvo? No, el éxito que tuvo no me lo imaginé. Ajá. No, pero es más, lo agradecí porque realmente fue una película donde yo me arriesgué muchísimo, ¿no? Porque tuve que endeudarme para hacerla, etcétera, etcétera. Pero sí está totalmente planeado, ¿no? Con el argumento del libro que trabajamos con Laura, escribió Laura, era un argumento que tenía 2 características. Era local y universal. Era local, era mexicano en la revolución, en la frontera, etcétera, etcétera. Y era universal porque era una madre abusiva y una hija rebelde. ¿Qué más universal que eso, no? Esto era lo más importante. Entonces eso me ocurrió en ese momento. Yo estaba muy preocupado porque las películas no se pagaban en México. Era entonces el 2-3% del mercado mundial, ¿no? Y estaban preocupados con cómo salir, con cómo brincar la cortina de nopal, ¿no? Y entonces me pareció que esta tenía las características para hacerlo, ¿no? Entonces la endeudada fue porque
porque en ese Porque tiempo tenía costó fe. $2 millones, Ajá. que en ese tiempo una película mexicana costaba $180,000. $180,000. Ajá. Entonces me acusaban de estar deformando el mercado y cosas de esas, y de loco y de todo, ¿no? Pero yo sabía que esta cosa que era universal y local tenía que tener además una factura De otra clase. de otra clase para poder competir en el mercado mundial, ¿no? Y no me equivoqué, pero si me hubiera equivocado y si no hubiera sido el éxito, que yo estaría en la cárcel todavía. Si uno ve superficialmente su carrera como director, uno pensaría que estos dos primeros papeles en el cine, en películas también clásicas y muy conocidas como El Águila Descalza o como Carl Sonsin, intentaban posicionar a ese Arau, que era director ahora, en grandes papeles como actor, ¿no? Sí, así es. Y sin embargo, como Agua para Chocolate es una película donde usted no aparece como actor, digo, y lo convierte, más bien como que lo valida también como director Sí, ante el gremio. ¿no? ese fue para mí el paso que tenía que dar, ya, ¿no? Sí, todo lo demás fue mi formación, que como tú señalaste, pues siempre fue mi idea de ser un actor o un cineasta, un artista global, ¿no? Es decir, que abarcara todas las facetas del arte cinemático, ¿no? Y entonces, pero esa era para mí la oportunidad además de reafirmarme como director y además porque yo como actor, que ya estaba haciéndola en Hollywood, a partir de La Pandilla Salvaje, ¿no? Hice otras, Dos Bribones tras la Esmeralda Perdida, Películas súper importantes, Súper la verdad, gringo. importante. Digo, platicábamos fuera del aire de Three Amigos, una Three película que en México Amigos, sufrió un etcétera. problema de censura, pero donde su personaje, el guapo, es un personaje icónico para cualquier gringo, para Exacto, cualquier sí, gringo. es el de personaje verdad. de tu Ajá. generación. Exacto, ¿no? Entonces, para mí era importante, yo sabía que en ese tiempo había mucha discriminación y a mí solamente me daban papeles de villano y de bandido, ¿verdad? Entonces el truco que hice fue hacer unos bandidos adorables, que eso no se lo esperaba, ¿no? Pero sabía que yo nunca iba a ser estrella como actor en Hollywood, ¿no? Entonces por eso también era importante para mí darle la vuelta al sistema y entrar por la puerta trasera, ¿no? Y esa fue la entrada como director, ¿no? Era un poco una rara avis en ese momento que un mexicano se fuera a Hollywood a hacer una película. Digo, no solamente como actor, digamos, habían pasado por ahí Katy Jurado, Anthony Quinn, es decir, una serie de actores muy Grandes importantes. actores. Y sin embargo, como director, sí era mucho más extraño. Sí. Pues, hoy nos parece muy común y vemos que nuestros compatriotas ganan Óscares Sí, y Globos sí, de Oro sí, y sí. así. Pero en aquel momento, en los años 90, digo, usted abrió una brecha que Absolutamente, como sí. director que nadie había Ahorita abierto. cualquiera que llegue, mexicano que llegue a Hollywood y diga que es director mexicano, le contestan el teléfono. A mí no me lo contestaba. Ajá. Y yo tuve que abrir el camino para mis colegas, ¿no? Y sobre todo para Del Toro, que tuvo que hacer un camino bastante ancho, ¿no? Bueno, pero la Fox, Adora Del Toro, Sí, ¿sabes? sí, A lo mí sé. me cae muy bien, la Fox produce su siguiente proyecto después Sí, de sí, Como sí, para no, Chocolate, no. que es un paseo No, por las pues nubes, es un una gran- gran es película, un grandota. gran director, sí. Ujú. Pero usted, su siguiente proyecto después de Como Agua, que es un paseo por las nubes, es una película de la Fox, ¿no? De la Fox, de un sí. estudio grande y arranca. Sí, así con- es. digo que Es mi experiencia con los estudios de Hollywood. buena, ¿no? En ese Regular. momento. Por un lado tienes el gran poder, el gran dinero, la gran distribución, etcétera. Por otro lado tienes muchos ejecutivos arriba de ti. En México y en Europa, en Asia, el director de cine es Dios, ¿no? Lo que tú dices, eso es y nadie lo responde. En Hollywood no. El director en Hollywood es un empleado igual que los demás y te corren igual que los demás, ¿no? Entonces ahí lo que tuve que aprender de Hollywood, de hacer cine ya más o menos sabía yo. Claro, hace mucho más después de 20 años. Pero en ese momento lo que aprendí de verdad es hacer un diplomático y un político en cine. ¿sí? Un gran seductor, que es lo que todo el mundo dice de Sí, usted claro, en claro, general. Claro. Hay otro proyecto que me Para parece... bien. Para bien. Y no sé.
Para bien, ¿no? Para bien. Hay otro proyecto que es también un proyecto muy insólito en cuanto a reparto, Picking Up the Pieces, una película que no se estrenó en México en su momento, No se ha estrenado, esperamos que un día se estrene. pero donde usted dirige a Woody Allen, que es otro director, y hay solo una docena de directores en el mundo que han dirigido a Woody Allen. No, una docena, no, O nada una más. decena, Nada más o- otro y yo. Bueno, Martin Reed, Herbert Ross, hay por ahí algunos no, otros pero no que más. lo han usado de actor. ¿Cómo llegó a él? ¿Es su amigo? ¿Cómo se dirige a un director de la talla de Woody Allen, que además es un extraordinario director? No, de actores? y es uno de mis ídolos Ajá. grandes. No, pues un día llegué a ver a mi agente Ajá. y estaba hablando por teléfono. Y entonces me puse atención a lo que se hablaban y cuando colgó le dije, ¿quién es? Estaba hablando con Woody Allen. Casual. Y dice, ¿qué pasa? Era su agente también. Y dice, no, pues dice que está aburrido de ser director de sí mismo y que quiere salirse de la caja y que le dirija a alguien, ¿no? Y entonces le dije, bueno, pues yo tengo un script aquí, ¿por qué no se lo mandas? ¿no? Ajá. La ocasión, ¿no? ¿Cómo crees que le iba a dejar pasar? Pero de todas maneras era un sueño muy lejano, ¿no? Sí, demasiado grande. Y entonces, para mi sorpresa, a la semana me llama mi agente y me dice, Woody Allen quiere hablar contigo, te vas a Nueva York mañana. Ah, caray. Entonces llegué a Nueva York, ¿ves? Entonces me entrevisto con él y me cita en el cabaretito donde él toca los jueves, el clarinete, que para mí es un templo, ¿no? Ajá. Donde está este ídolo para mí. Entonces empezamos a platicar y entonces me dijo, ¿por qué me quieres dirigir? Y le dije, porque mira, yo soy mimo y estudié con tales directores, etcétera. Y yo estudié la comedia del arte italiana. Y la comedia del arte italiana eran un grupo de actores que sintetizaron, mitificaron y simplificaron a la sociedad. Era el viejo, la criada, el militar pretencioso, etcétera, todos los tipos, ¿no? El doctor. El doctor, etcétera, etcétera. Entonces, estos actores viajaban constantemente, llegaban a un lugar y averiguaban todos los chismes del pueblo y el jefe, el que era el director, que no era director, era el jefe del grupo, ponía en una tableta el argumento de ese, y cada uno de estos actores ejecutaba a un personaje toda su vida, ¿no? Entonces le digo, tú eres un actor de la comedia italiana, porque tú interpretas a Woody Allen, el judío neurótico, etcétera, toda tu vida. Entonces eres además de ser un genio y ser un gran actor y un gran cómico, eres un actor de la comedia del arte italiano que yo adoro, ¿no? Y dijo, está bien. Entonces, cuando dije la comedia italiana, me dijo, ¿y qué es eso? Se hizo tonto, ¿cómo vas a saber quién era? Claro. Para que yo se lo explicara. Entonces, en fin, me fui muy contento, nos despedimos, muy amable. Y entonces me llegué al hotel, y cuando llegué al hotel sonó el teléfono, era mi agente diciendo que Woody Allen quería hacer la película conmigo, ¿no? ¡Wow! Entonces así fue. Entonces todo el mundo me decía, oye, ¿no te da miedo el director? ¿No te va a obedecer? ¿No? Le decía, no creo, no me da ningún miedo, porque yo soy actor y director también, y cuando alguien me contrata como actor, yo dejo mi sombrero de director en la casa. Y cualquiera que esté en el cine y que sea un profesional sabe que el cine es un medio de director, que el teatro es de actores, la televisión es de escritores, pero el cine es un medio de director y que todo el mundo tiene que obedecer al director. Y él es un profesional, estoy seguro que no va a haber ningún problema. Y no hubo. Él era de una disciplina increíble, llegaba a las 7 de la mañana, los actores en Hollywood están acostumbrados que los llamen según su a ver a qué hora van a entrar, etcétera. No, y llegaba a las 7 de la mañana en punto, con un amigo de la infancia que lo acompañó todo el tiempo, y jugaba ajedrez con él, y a veces se encerraba, cuando no estaba cerraba en su tráiler, en su camper, a practicar el clarinete, y cuando se le llamaba, ahí estaba, sabía todas sus líneas perfectas, de todo, ¿no? Disciplinadísimo. Disciplinadísimo, y yo le decía instrucciones, y él me decía, yes, sir. Y eso, a mí, la primera vez que lo oí, me doblaron las piernas. ¿Cómo él me dice ser? Entonces, yo disfruté muchísimo. Y incluso eché a perder muchas escenas,
porque yo le decía, sabiendo que es un gran improvisador, le decía, mira, aquí después de tus líneas, por favor, aquí improvisa. Yes, sir. Entonces improvisaba y yo echaba a perder el sonido por las carcajadas, no podía contenerme. Es que es un genio, verdaderamente. Hay una escena, tú ya la viste la película, sí, claro, ¿verdad? La escena donde él está confesando con el padre católico. Es para... Espero que muy pronto la vean aquí. Usted lo dijo hace un momento, usted es un director-actor, ¿no? Y supongo que entiende mucho mejor a los actores, probablemente que muchos otros directores que nunca han actuado, ¿no? ¿Qué prefiere hacer ahora? Porque además ha actuado recientemente, no vemos un proyecto suyo como director. ¿Cuál fue mi última película? Exacto, Malacopa, ¿no? No, o sea, ¿no? Coco. Coco, además, claro, de Walt Disney, por supuesto. Coco. O sea, Coco de Pixar, ¿no? Digo, ¿cómo fue eso? O sea, no, nada, pues, yo me ha encantado el doblaje siempre. Usted hizo además el libro de la selva. El libro de la selva, soy la serpiente. Sí, ¿no? La serpiente K, que es uno de los y grandes durante personajes. muchos años hice el Jimmy Cricket, Pepito Grillo, el show de Mickey Mouse. Me encanta. Pero ahora fue distinto totalmente con Coco, porque ahora con la tecnología... Antes tú llegabas y estaba hecha la película y ponías la voz, ¿no? Ahora estudiamos el personaje, lo creamos juntos con el director, la voz creamos, etcétera, etcétera. Y entonces luego me grabaron todo lo que hice. Y después de grabar hicieron la caricatura. Claro. Ahora es mucho más interesante. ¿Actor o director? Mira, básicamente me gusta mucho más ser actor. ¿Por qué? Porque es muy divertido. Y además no es mucho trabajo y tú eres el que disfruta de todo, ¿entiendes? Ahora, el director es un trabajo endemoniado, es una responsabilidad terrible, porque siempre pensé, ves, que cada película, cuando nuestros tataranietos y sus tataranietos estén ahí, la película va a estar ahí. Es decir, una película es para siempre, en perpetuidad, como un terreno en el cementerio, ¿no? En perpetuidad. Entonces es una responsabilidad muy grande. Al principio, cuando estaba aquí en México, el problema grave era conseguir el dinero para una película. Después de Como Agua para Chocolate, ya no fue el problema. Pero el problema ahora era qué película. Claro. Porque es una responsabilidad, ¿no? Entonces es muy duro el trabajo del director. Incluso yo tenía un chiste que hacía cuando hacía stand-up. Decía que en el cine el productor se lleva el dinero, el actor se lleva la fama y a la muchacha. El escritor lo despiden, se lleva la despedida. Y el director se lleva la friega. Es realmente mucho trabajo. Tú no duermes en 3 meses cuando estás filmando, en 1 año o 2 o 3, cuando estás preparando. No duermes, ¿no? Es una responsabilidad muy grande. Entonces, disfruto más ser actor, punto. Pero es más importante ser director, porque es cuando... Así que yo digo que solamente dirijo una película cuando hay algo que decir. Si no, no me interesa. Pues esperemos ver muy pronto otra película del actor, escritor, productor, director, bailarín, mimo, cantante, músico, etcétera, etcétera. Vendedor de palomitas. Vendedor de palomitas. Los domingos vendo mole. Bueno, policía de crucero, que también lo ha sido. Y los sábados en la noche lucho enmascarado con el sobrenombre del águila descalza. Maestro Arau, muchísimas gracias. Encantado, Roberto. Ha sido gracias a ti. Un verdadero placer. Tú eres una gente que de veras sabe de cine, que te quiero agradecer todas las fotos. Eres un coleccionista de fotos del cine increíble. Muchas fotos de las que están en mi libro. Tú me las proporcionaste, te lo agradezco muchísimo. No, nada que agradecer. Gracias a usted por acompañarnos aquí en este Cinema 20.1, que se me antojó mucho más largo, se me antojó que durara como otras 2 horas para preguntarle de Jodorowsky, del Indio Fernández, de Luis Buñuel, de tanta gente que se ha topado en el camino, pero no solo de cruzarse, de verdad, de estar con ellos, de trabajar con ellos, de aprender con ellos y de crecer hasta ser esta figura mítica, de verdad, para la historia del espectáculo, de la cinematografía, del teatro nacional e internacional. Alfonso Arau, nos vemos por aquí la próxima semana.